Muy buenos días. Hoy le voy a hablar de la evolución del proceso laboral venezolano, desde su origen hasta nuestros días en el Estado. Realmente es de ver que el derecho procesal del trabajo viene con rasgos históricos, organizándose desde el año 1959 con la Ley de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, el cual no garantizó una tutela efectiva de derechos. En el 2002 entra en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, empleando un proceso nuevo en materia, de la mano con una organización de la jurisdicción laboral. Este nuevo proceso se sustituye actualmente a lo que expresa el artículo 26 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y su artículo 257. Novedades y alcances de la nueva ley procesal, que estableció un proceso propio direccionándose hacia la celeridad del proceso y mejoramiento de la administración de justicia. Se establece como principio básico la oralidad para que rige el procedimiento mediante un sistema de audiencias, no apartando la escritura por los diferentes actos procesales existentes, tales como la demanda, las notificaciones, entre otros. Principio que orienta la actuación de los jueces del trabajo, dado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo que expresa el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimiento Laboral. El juez activará los siguientes principios: uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad. Origen del derecho objetivo del trabajo y las fuentes eran totalmente por escrito. Antes de pasar al sistema oral, se discutía únicamente en el Tribunal Supremo de Justicia un anteproyecto del Código Orgánico Procesal del Trabajo, el cual fue sometido a consulta jurídica nacional en algunos foros instituciones, sustituido por el anteproyecto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, proyecto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde la Asamblea Nacional aprueba dicha ley promulgada por publicación el 13 de agosto del 2012, los cuales sus fuentes directas y fuentes indirectas son la ley, la costumbre, principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina científica. Bueno, allí el Ministerio del Trabajo, que es el órgano administrativo encargado de asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, es el inicialmente, y luego se le atribuye a la Oficina Nacional del Trabajo, creada por decreto ejecutivo el 29/9 de 1936, y el Ministerio del Trabajo y Comunicaciones, decretado en marzo de 1937. Desde el 24/4/1945, el Ministerio del Trabajo fue separado del de Comunicaciones y tiene asignadas las funciones, primero, como órgano ejecutor de la legislación laboral. En este sentido, le compete principalmente desarrollar las actividades de inspección, conciliación, fomento en las relaciones obrero-patronales y arbitraje, colocación de trabajadores y sancionamientos de infracciones. Luego, como órgano técnico en la preparación y reforma de la legislación del trabajo. Y por último, como instrumento de renovación social, proponiendo al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo en general. Bueno, aquí es donde entra la ley orgánica de proceso laboral, que es a través de los tribunales del trabajo en Venezuela, ¿verdad?
Se le confía el conocimiento y fallo de los conflictos judiciales surgidos entre los trabajadores y empleadores o patronos o por relación de trabajo. Eso lo tenemos en la primera instancia, superiores en segunda instancia y Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social. Primera instancia está integrada por tribunales de sustentación, mediación y ejecución del trabajo y tribunales de justicia del trabajo unipersonales, constituido por un juez y un secretario quien conocerá las fases del proceso laboral, de sustanciación, mediación y ejecución, la fase de enjuiciamiento y la segunda instancia, colegiados, constituidos por 3 jueces, decidir asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de seguridad social. Y los intereses colectivos o difusos, los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, solicitudes de amparo por violación o amenazas de violación de los derechos y garantías. También existe la Defensoría Pública del Trabajo con competencias y funciones al servicio de los trabajadores. Litos consorcio, 2 o más personas pueden litigarse en un mismo proceso de la manera conjunta de formas pasivas o activas, con las mismas pretensiones con esta, o cuando la sentencia dictal con respecto a una de ellas puede afectar a otra. Las decisiones son tomadas por mayoría y son inapelables. Contrariamente, las partes pueden imponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia luego de los 5 días hábiles de su publicación.